Él se creía un dios en los cielos. Ella era la piloto a la que él se encargaba de humillar públicamente. Pero cuando su propio orgullo lo arranca de los cielos y lo lanza contra una montaña para morir, la orden del comando es una sentencia final. No arriesguen la misión, déjenlo atrás. La historia que escucharás ahora es sobre la única persona que desobedeció y sobre la razón secreta que la hizo volar directo hacia lo imposible. Antes de comenzar, debes saber que sacar a la luz estos relatos de honor y sacrificio es nuestra única misión. Para ayudarnos a continuar con este trabajo, tu apoyo es fundamental. Inscríbete ahora y sé parte de este viaje. El sonido de las aspas del helicóptero Black Hawk era la única música que la capitán Riley Anderson escuchaba en medio del silencio helado de Alaska. Para los pilotos de caza F-22 que participaban en la Operación Trueno Ártico, ella y su equipo eran poco más que conductores de autobús glorificados, un servicio de taxi aéreo para emergencias. Esa era la broma que circulaba, y nadie la contaba con más satisfacción que el mayor Blake Harrison, el niño de oro del escuadrón de cazas. Riley sentía el peso del desprecio de ellos cada vez que entraba en la sala de reuniones, pero en el aire, dentro de su máquina, ella era la maestra. Conocía los vientos de la montaña, las trampas de hielo y las corrientes de aire traicioneras de una manera que aquellos que solo cortaban el cielo a 80.000 pies jamás entenderían. Harrison, por su parte, veía el ejercicio como un escenario para su propia grandeza. Mientras Riley practicaba maniobras de rescate a baja altura, él perforaba las nubes en su F-22, sintiéndose un dios del trueno. Miraba hacia abajo y veía a los helicópteros como criaturas lentas y pesadas, atrapadas por la gravedad, mientras él bailaba libremente en el cielo. La presencia de Anderson en el ejercicio lo irritaba particularmente. En su mente, ella era el producto de una política de diversidad, no de mérito. Estaba convencido de que, cuando la presión fuera real, ella fracasaría, demostrando que el verdadero campo de batalla aéreo no era lugar para experimentos de relaciones públicas. No sabía, sin embargo, que la montaña y la tormenta que se aproximaban no se preocupaban por el tipo de aeronave que pilotabas, solo por la habilidad de quien estaba en los controles. La arrogancia de Harrison lo hizo interpretar los avisos meteorológicos como simples sugerencias. La tormenta que se formaba en 1900. El horizonte para él era una oportunidad de demostrar la superioridad de su máquina y de su talento. Desafiando los límites de la misión de entrenamiento, sumergió su F-22 en un estrecho valle glaciar, un corredor de hielo y roca que los pilotos de helicópteros sabían que era una trampa mortal en mal tiempo. El jet rasgaba el aire con un rugido que resonaba en las paredes de hielo, una demostración de fuerza bruta para los otros pilotos de caza que monitoreaban su vuelo. Allí arriba, él era un rey. Imaginó a Riley en su helicóptero, probablemente ya camino a la base, obedeciendo las órdenes de refugiarse. La imagen lo llenó de un placer desdeñoso. La naturaleza, sin embargo, no hace distinciones entre un caza y un helicóptero. La tormenta descendió sobre el valle no como una advertencia, sino como una avalancha desde el cielo. El F-22 de Harrison fue golpeado por una corriente de aire descendente que lo lanzó hacia abajo como si fuera un juguete. Las alarmas que nunca había oído antes sonaron al unísono en la cabina, señalando una falla en el motor y la pérdida de control hidráulico. En un instante, el piloto más condecorado del escuadrón se convirtió en un pasajero en un ataúd de metal. Lo último que vio antes de accionar el asiento ejectable fue la pared de hielo de la montaña, acercándose a una velocidad aterradora. A miles de pies abajo, el radio del helicóptero de Riley cobró vida con la señal de emergencia de 2 eyecciones, seguida de una orden fría e inmediata del comando.
Todas las aeronaves, la zona es de riesgo extremo, rescate imposible en este momento, regresen a la base. Dentro de la cabina del Black Hawk, el copiloto de Riley ya comenzaba el giro para regresar a la base, siguiendo la orden inequívoca del comando. Pero Riley no se movió. Sus ojos estaban fijos en el mapa digital, donde las dos señales de eyección pulsaban como corazones débiles en medio de una zona marcada en rojo vivo. Sabía lo que significaba esperar a que pasara la tormenta. Significaba una misión de recuperación de cuerpos, no de rescate de vidas. En su mente ocurría un cálculo furioso, sopesando el consumo de combustible contra la velocidad del viento, la resistencia de la fuselaje contra la violencia de las corrientes de aire. El manual decía que no debía ir, la lógica decía que no debía ir. Cada fibra de su disciplina militar gritaba que obedeciera. Pero la imagen de dos hombres congelándose en la nieve sobrepasó todo. «Comando, aquí Valkyrie 7-9», dijo Riley. Su voz, sonando anormalmente tranquila, en medio de la cacofonía del radio y el viento. «Estoy recibiendo fuerte interferencia. Realizaré un sobrevuelo de bajo nivel para confirmar la zona de impacto antes de regresar». Fue una mentira descarada. Un acto de insubordinación tan claro como el día, pero dicho con la calma de un informe meteorológico. Antes de que el oficial al mando pudiera procesar y anular su decisión, ella apagó el canal principal, aislándose del mundo. Miró a su copiloto, quien la miraba con una mezcla de shock y admiración. «Póntelo», fue todo lo que dijo, antes de empujar el helicóptero hacia la tormenta. Ya no estaban en un ejercicio de entrenamiento. Estaban cazando en territorio de muerte, y lo único que los guiaba era la determinación de una piloto que acababa de apostar su carrera y sus vidas en una única y desafiante decisión. Volar en esa tormenta era como pilotar dentro de una bola de nieve gigante, donde las partículas de hielo azotaban el parabrisas y la visibilidad caía a metros. El Black Hawk luchaba contra vientos que lo sacudían como una hoja, y Riley agarraba los controles con fuerza, cada músculo de su cuerpo tenso. Confiaba en sus instrumentos, en su intuición y en años de entrenamiento arduo para mantener la aeronave estable. El altímetro giraba erráticamente y el indicador de velocidad variaba salvajemente. Afuera, el mundo se había reducido a un torbellino blanco y furioso, pero dentro de la cabina había un foco intenso y silencioso. Su equipo confiaba en ella, y dos hombres, en algún lugar abajo, dependían de su audacia. Pero, mientras cortaba la tormenta, una nueva y preocupante luz comenzó a parpadear en el panel. La advertencia de descongelación de los rotores estaba activada, señalando condiciones extremas de formación de hielo, un enemigo invisible y mortal para un helicóptero en vuelo. Mientras tanto, en algún lugar en la ladera helada de la montaña, el mayor Blake Harrison despertó con un dolor agudo y la sensación de estar congelándose hasta los huesos. Estaba enterrado en la nieve hasta la cintura, y el viento aullaba a su alrededor como un lobo hambriento. Su paracaídas estaba enredado en ramas rotas y su copiloto, el teniente Davis, yacía inmóvil a pocos metros de distancia, un borrón oscuro contra la blancura implacable. Harrison tosió, un sonido débil que fue inmediatamente tragado por la tormenta. Intentó moverse, pero un dolor agudo en su pierna izquierda lo hizo gritar. Estaban solos, heridos y expuestos a la furia del Ártico, con poca esperanza de rescate. Pero, en medio del terror helado, un sonido distante, amortiguado por el viento, llegó a sus oídos. Un sonido familiar, el inconfundible sonido de las aspas de un helicóptero luchando contra la tormenta. ¿Sería posible? ¿Alguien habría ignorado las órdenes? ¿O sería solo el sonido de su mente jugándole una broma? La última ilusión antes del silencio eterno del hielo. La luz de advertencia de hielo en los rotores era una sentencia de
Muerte en cuenta regresiva. Riley sabía que tenía pocos minutos antes de que el peso del hielo acumulado arrancara el helicóptero del cielo. No podía permitirse una búsqueda amplia. Volando peligrosamente bajo, usaba su comprensión de la topografía para adivinar a dónde el viento habría llevado a los pilotos. Su copiloto y el jefe de equipo escrutaban el paisaje blanco con gafas de visión térmica, pero la nieve ofuscaba los sensores. La búsqueda era casi ciega, una apuesta basada en la intuición y la experiencia. Cada ráfaga de viento que golpeaba el Black Hawk era un golpe, pero Riley se mantenía firme, leyendo la montaña a través de las vibraciones en los controles, forzando la máquina a ir donde ningún manual diría que sería posible. Su vida y la de su tripulación ahora se medían en gramos de hielo y segundos de combustible. Fue entonces cuando el jefe de equipo gritó por el intercomunicador, su voz llena de urgencia: «¡Contacto visual! A nuestra derecha, cerca de esa saliente de roca». Un punto oscuro se movía contra la nieve. Era uno de ellos. Riley maniobró el helicóptero en la dirección indicada, el corazón martillando contra sus costillas. Sin embargo, la alegría de encontrarlos duró solo un instante. Al acercarse, la terrible realidad de la situación se reveló. No estaban en un campo de nieve, sino en una estrecha plataforma de hielo, con menos de 10 metros de ancho. De un lado, una pared de roca vertical. Del otro, un abismo de cientos de metros. No había espacio para aterrizar. El viento hacía que el uso del gancho de rescate fuera una maniobra suicida. El problema ya no era encontrar a los hombres, era cómo sacarlos de un lugar donde la propia salvación no podía aterrizar. El silencio en el intercomunicador del helicóptero fue roto por la voz calma y decidida de Riley. «Prepárense, vamos a hacer un aterrizaje de patín único». Su copiloto la miró como si hubiera perdido la cabeza. Era una maniobra de altísimo riesgo, reservada para situaciones desesperadas y casi nunca intentada en medio de una tormenta con vientos tan fuertes. Significaba apoyar el peso de una máquina de 10 toneladas en un solo punto de contacto en el borde del precipicio, manteniendo el helicóptero perfectamente estable mientras la tripulación realizaba el rescate. Era equivalente a equilibrar una aguja sobre otra aguja en medio de un huracán. Para Riley, sin embargo, no había otra opción. La lógica y el reglamento habían quedado atrás en el momento en que desobedeció la orden de retroceder. Ahora solo quedaba la pura habilidad de pilotaje. En tierra, Harrison observaba con una mezcla de terror y admiración mientras el gigantesco helicóptero se acercaba lateralmente, de forma lenta y precisa. Entendió lo que ella estaba a punto de hacer y su corazón de piloto experimentado se heló. Era una locura. El patín delantero derecho del Black Hawk tocó el borde de hielo con un impacto sordo y toda la aeronave se inclinó precariamente sobre el abismo. El viento de las aspas creó una tormenta artificial de nieve y hielo. Por la puerta abierta, un pararescueman saltó, moviéndose con una velocidad y eficiencia impresionantes. Prendió al teniente Webb, que estaba semi-inconsciente, en una camilla de rescate. Toda la operación dependía de la capacidad de Riley para anular los instintos de la máquina y la furia de la naturaleza por meros minutos, que parecían una eternidad. Pero entonces, un chasquido metálico y agudo resonó desde la aeronave, un sonido que indicaba que el metal cedía bajo la presión extrema. «El tren de aterrizaje está bajo estrés crítico», gritó el copiloto por el intercomunicador. En el panel, una luz roja confirmaba, parpadeando como un corazón en pánico. Los brazos de Riley ardían con el esfuerzo de mantener la máquina estable. En tierra, el pararescueman tomó una decisión en una fracción de segundo. No había tiempo para protocolos. Agarró la parte frontal del traje de vuelo de Harrison. «Mayor,
Cuando yo tire, lánzate hacia adentro, gritó por encima del rugido del motor. Con el dolor lancinante en su pierna, Harrison usó toda la fuerza que le quedaba para impulsarse mientras el pararescueman lo arrastraba hacia la cabina. Cayeron al suelo del helicóptero en un lío de miembros, un rescate brutal y desesperado en el exacto momento en que el patín de metal emitió un último gemido de protesta. ¡Todos a bordo!, fue el grito que Riley esperaba. Instantáneamente tiró del colectivo y el Black Hawk se liberó del borde del acantilado con un sacudón violento. El patín dañado raspó el hielo una última vez antes de que estuvieran libres, sumergiéndose nuevamente en la furia de la tormenta. Ella los tenía, a los dos. Ahora solo tenía que realizar la segunda parte del milagro: volar con una aeronave dañada y con exceso de hielo de regreso a la base. Dentro de la cabina, mientras los médicos trabajaban frenéticamente en Harrison y Webb, el mayor miraba la silueta concentrada de Riley en el asiento del piloto. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. ¿Cómo se le agradece a la persona a la que intentaste destruir después de que desafió la muerte para salvarte? El silencio en el viaje de regreso era más denso y pesado que cualquier nube de tormenta. El viaje de regreso fue silencioso y tenso. El helicóptero dañado protestaba con cada maniobra que Riley hacía para sortear el resto de la tormenta. Dentro de la cabina, los médicos estabilizaron a Webb, pero Harrison rechazó cualquier analgésico fuerte. El dolor en su pierna era un recordatorio físico y merecido de su fallo catastrófico. Sus ojos se alternaban entre el paisaje blanco que casi no volvió a ver y la silueta de Riley en la cabina. Repasaba en su mente cada broma, cada mirada de desprecio que le dirigió. Las palabras que antes le parecían tan inteligentes y poderosas, ahora sonaban como el balbuceo de un tonto. Sobrevivió al accidente, pero se dio cuenta de que la parte más difícil de su prueba apenas comenzaba: enfrentarse al hombre que era. Cuando finalmente atravesaron las últimas nubes, la base aérea apareció en el horizonte. El radio cobró vida y la voz de Riley respondió con la misma calma profesional. Comando, aquí Valkyrie 7-9. Aterrizaje en 5 minutos con 2 rescatados a bordo. Solicito equipo médico de prontitud. Al acercarse, sin embargo, vieron que no era solo el equipo médico el que los esperaba. La pista de aterrizaje estaba flanqueada por decenas de personas. Pilotos, mecánicos, personal de tierra. El trabajo en la base había parado. No era una recepción oficial, sino una vigilia silenciosa y espontánea. Los fragmentos de la historia del rescate ya se habían esparcido, y todos querían presenciar el regreso de la aeronave que había volado hacia el corazón de lo imposible y regresado. La leyenda de Riley Anderson nació en ese vuelo, y toda la base estaba allí para recibirla. El helicóptero aterrizó con la suavidad de una pluma, un logro increíble para una máquina tan dañada. Las aspas comenzaron a desacelerar mientras la puerta lateral se abría y los equipos médicos corrían hacia adentro. Webb fue el primero en salir, en una camilla, su rostro pálido, pero los ojos abiertos. Luego, Harrison descendió, cojeando visiblemente y apoyado por un paramédico, pero rechazando la silla de ruedas. Se detuvo en la nieve, ignorando a los médicos que querían llevarlo, y su mirada se fijó en la puerta de la cabina del piloto. Toda la multitud contuvo la respiración colectivamente. Habían visto a los rescatados, ahora esperaban ver a la salvadora. La atmósfera no era de celebración, sino de una admiración solemne, casi sagrada. Entonces, la puerta del cockpit se abrió. La capitán Riley Anderson bajó las escaleras y se detuvo en la nieve que giraba con el viento de las aspas. Sostenía el casco en una mano, el cabello recogido hacia atrás, el rostro marcado por la extenuación, pero los ojos transmitiendo una fuerza inquebrantable. Detrás de ella,
El Black Hawk, su caballo de batalla herido. Al fondo, los médicos terminaban de colocar la camilla de Webb en la ambulancia. Era una imagen poderosa. Una piloto, su máquina y la prueba de su misión imposible. Su mirada recorrió la multitud y se posó en Harrison. El tiempo pareció detenerse. En ese instante, el mayor arrogante y la piloto que él despreciaba se miraron, y un universo de culpa, gratitud y respeto fue intercambiado en ese silencio. Todos en la pista sintieron la tensión. Eso no era el final, era el comienzo del ajuste de cuentas. Harrison dio un paso al frente, rompiendo el silencio. Cada movimiento era visiblemente doloroso, pero caminó por la nieve hasta detenerse directamente frente a Riley, bajo la mirada de cientos de personas. No ofreció una salutación formal. El gesto habría parecido vacío e inapropiado. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban llenos de una humildad rota. Anderson comenzó, su voz rasposa, casi inaudible por encima del viento. Yo... Las palabras fallaron. Sacudió la cabeza, incapaz de articular la magnitud de su gratitud y vergüenza. Riley solo lo observó, su rostro impasible. Le dio un solo asentimiento, un gesto mínimo. «Cuídate de tus heridas, capitán», dijo, su voz carente de emoción, antes de girarse y caminar hacia el equipo médico, dejándolo solo con el peso de su silencio. Horas después, la máquina militar comenzó a girar. El comandante de la base convocó a ambos para los informes preliminares. El de Riley fue técnico, preciso y directo, enfocándose en los desafíos de la misión y el desempeño de la aeronave, como si hubiera sido un rescate difícil, pero rutinario. El informe de Harrison, sin embargo, fue una confesión completa. Detalló su imprudencia, su prejuicio, y luego describió las acciones de Riley no como las de una piloto, sino como las de una heroína de leyenda, recomendándola para todos los honores posibles. El comandante ahora tenía un dilema imposible en sus manos. Una piloto que cometió insubordinación para realizar un milagro y su mejor piloto que confesó ser la causa del desastre. Las reglas eran claras, pero la situación era todo menos clara. La decisión que se seguiría podría manchar carreras o forjar leyendas. Los días siguientes fueron de una calma tensa. Mientras la investigación oficial avanzaba, la cultura en la base se transformaba. La historia del rescate en la garganta del diablo se convirtió en una leyenda susurrada en los pasillos y hangares. Los pilotos intentaron replicar el vuelo de Riley en el simulador, con los parámetros exactos de la tormenta y el terreno, y todos fallaron espectacularmente. El desprecio que había enfrentado se disolvió, reemplazado por un respeto profundo y silencioso. Los mismos hombres que la veían como una intrusa, ahora la veían como un estándar, una medida de excelencia que ellos mismos no podían alcanzar. El escuadrón se estaba viendo forzado a mirar su propio reflejo, y no les gustaba la imagen de prejuicio que veían. Riley fue colocada en servicio administrativo, una forma educada de mantenerla en tierra mientras se decidía su futuro. Cumplía con sus tareas con la misma eficiencia silenciosa con la que pilotaba, ignorando las miradas de admiración y las disculpas veladas. Para ella, lo que importaba era que su tripulación estaba segura y que los dos hombres que fue a buscar estaban vivos. Lo demás era ruido. Esperaba el veredicto sin ansiedad ni miedo. Había tomado su decisión en la tormenta y estaba lista para enfrentar las consecuencias, fueran una medalla de honor o una baja deshonrosa. Finalmente llegó la orden. Ella y Harrison debían presentarse ante el comandante, con uniforme de gala, a la mañana siguiente. La espera había terminado. El futuro de ambos se decidiría en una sola reunión. La sala del comandante parecía no tener suficiente aire. Riley y Harrison estaban en posición de firme, lado a lado, los ojos fijos al frente.
El comandante los observó durante un largo momento antes de hablar, su voz grave y sin emoción. Primero se dirigió a Harrison. Capitán Harrison. Sus actos fueron una ruptura de confianza y disciplina. Su arrogancia casi llevó a un desastre irreparable. Según el reglamento, debería enviarlo a una corte marcial. Hizo una pausa que pareció durar una hora. Sin embargo, su honestidad absoluta durante la investigación demostró un carácter que este escuadrón no puede permitirse perder. Será permanentemente removido del programa de cazas y reubicado a Minurcindor. Funciones de instructor en tierra. Su carrera como piloto de élite ha terminado. Harrison no movió un músculo, aceptando la sentencia con una dignidad silenciosa. Luego, el comandante se volvió hacia Riley. Capitana Anderson ignoró una orden directa. Arriesgó a su tripulación y una aeronave de millones de dólares en una misión que fue considerada imposible. El manual es explícito sobre las consecuencias de la insubordinación. Se levantó y caminó lentamente hacia ella. Pero el manual no prevé milagros. El manual no tiene un párrafo para describir lo que usted hizo en esa montaña. Se detuvo frente a ella, abriendo una pequeña caja que tenía en su mano. Dentro no había una carta de reprimenda, sino las insignias de mayor. Su desobediencia fue reclasificada como iniciativa de mando en condiciones extremas. Y no podemos tener una heroína usando la patente equivocada. Pero mientras se preparaba para promoverla, añadió, y su primera tarea como mayor será formar una nueva unidad de rescate. Curiosamente ya tenemos un candidato para su primer puesto. El comandante empujó una sola carpeta sobre la mesa. Riley miró hacia abajo y vio el nombre en la portada. Capitán Blake Harrison. Levantó la mirada hacia Harrison, quien dio un paso al frente. Mayor Anderson, dijo él formalmente, no pido volar, pero su nueva unidad necesitará un oficial táctico en tierra, alguien que conozca las capacidades de vuelo y las trampas del terreno, alguien que entienda, de la manera más difícil, el valor del trabajo que ustedes harán. Hizo una pausa, su voz firme. Me gustaría ofrecerme voluntario para esa función, para servir bajo su mando. No era una petición de perdón, sino una oferta de servicio, el acto final de un hombre que cambiaba su orgullo por un propósito. Riley lo miró, procesando la oferta. El comandante permaneció en silencio, dejando la primera decisión de su nuevo mando completamente en sus manos. Aceptar al hombre que casi la destruyó sería una prueba de su propia capacidad de liderazgo. Después de un momento que pareció una eternidad, respondió, con la voz clara y profesional. Su experiencia será un recurso valioso, capitán. Preséntese mañana a las 7 de la mañana para la planificación inicial. Se giró y prestó una salutación al comandante. Gracias por la confianza, señor. La reunión había terminado. La heroína y el piloto caído salieron de la sala juntos, ya no como rivales, sino como el núcleo improbable de la más nueva y prometedora unidad de la Fuerza Aérea. Su alianza, forjada en el hielo, ahora tendría que ser probada en el fuego. 6 meses después, la nueva unidad de rescate ya era una leyenda en la base. Liderados por la mayor Anderson, se especializaron en lo imposible. La escena se repetía con una eficiencia impresionante. Riley, al mando de su helicóptero, flotando sobre un barco en medio de una tormenta o en la ladera de una montaña inestable. Y en la sala de control, el capitán Harrison, actuando como sus ojos en el suelo. Tradujo los datos de satélite y los informes meteorológicos en consejos tácticos precisos, anticipando los peligros que ella no podía ver. Su comunicación era una sinfonía de profesionalismo, cada uno confiando implícitamente en la competencia del otro. La rivalidad amarga se había transformado en una asociación mortalmente eficaz. Una tarde, después de un rescate particularmente difícil, Harrison la encontró en la pista de aterrizaje.
Buen vuelo, Mayor, dijo, entregándole un informe. Buena información, capitán, respondió ella con una sonrisa rara y genuina. Harrison observó a su equipo, la forma en que la respetaban, y luego miró a un grupo de jóvenes pilotos de caza que observaban la escena. Vio en ellos la misma arrogancia que un día lo consumió, pero había una diferencia crucial. Ellos no miraban a Riley con desdén, la miraban con admiración. Su historia se había convertido en un cuento de advertencia e inspiración, enseñado a todos los recién llegados. Harrison entendió que su verdadero legado no sería su lista de victorias, sino su participación en el ascenso de la mejor piloto que había conocido. El capitán Harrison encontró un nuevo propósito en su posición en tierra, una forma de redención que iba más allá de simplemente seguir órdenes. Se convirtió en el instructor más solicitado para las reuniones de misiones conjuntas, especialmente para los pilotos de caza más jóvenes y arrogantes que llegaban a la base llenos de sí mismos, como él había estado alguna vez. En sus clases usaba un estudio de caso anónimo sobre un accidente en el Ártico, detallando con una precisión fría cada error de juicio, cada decisión movida por el ego que llevó al desastre. Hablaba de cómo el cielo no perdona el orgullo y de cómo el piloto más hábil en una sala no es el que tiene más victorias, sino el que más respeta las variables que no puede controlar, incluida la pericia de sus compañeros en otras aeronaves. Todos en la sala sabían de quién estaba hablando. Su historia, contada por él mismo, se convirtió en una lección más poderosa que cualquier manual, convirtiendo su mayor fracaso en la herramienta de enseñanza más valiosa de la base, asegurando que su arrogancia muriera con él, pero que la sabiduría nacida de ella viviera en una nueva generación de pilotos. La mayor Riley Anderson, por su parte, descubrió que el peso del mando era mucho mayor que pilotar un helicóptero en medio de una tormenta de hielo. Liderar no era solo tomar decisiones tácticas en fracciones de segundo, sino cargar con la responsabilidad de la vida, carrera y bienestar de cada persona en su unidad. Pasaba noches en su oficina, no solo planificando misiones, sino leyendo los informes de evaluación de su equipo, asegurándose de que tuvieran el mejor equipo y el mejor entrenamiento. La presencia de Harrison en su unidad era un recordatorio constante y diario de esa responsabilidad. Él era la prueba viva de que el fracaso no necesitaba ser un fin, sino que podía ser el comienzo de un nuevo tipo de servicio. Verlo trabajar con una dedicación humilde y feroz la hacía una mejor líder, más atenta y más humana. Aprendió que la verdadera fuerza de un comandante no radica en su infalibilidad, sino en su capacidad para reconocer el potencial de redención y construir un equipo donde la confianza mutua es más fuerte que cualquier tormenta. Un año después del incidente en la Garganta del Diablo, sonó una alarma en la base. Un avión de carga había caído en las mismas cordilleras, bajo condiciones de tiempo que se deterioraban rápidamente. La respuesta, sin embargo, fue una noche y día en comparación con el caos y el ego del pasado. En la sala de control, el capitán Harrison, con su calma autoridad, coordinaba los datos de satélite y los recursos aéreos. Un par de cazas F-22, pilotados por alumnos de Harrison, fueron los primeros en llegar al lugar, pero esta vez no actuaron como lobos solitarios. Sus transmisiones eran claras y respetuosas, proporcionando cobertura de alta altitud e información meteorológica en tiempo real para el equipo de rescate que se acercaba. No veían la misión como algo por debajo de ellos, se veían como los ojos en el cielo para la única persona que podía volar en esa tormenta, la mayor Anderson.
La cooperación era perfecta, una máquina afinada donde cada parte, desde el caza más rápido hasta el helicóptero más estable, entendía que el éxito de la misión dependía del respeto mutuo. El legado de Riley no era solo un acto de heroísmo solitario, era la creación de un ecosistema de rescate donde la arrogancia había sido reemplazada por la eficiencia. Al final del día, con la tripulación del avión de carga rescatada y a salvo, Riley estaba en la pista de aterrizaje, observando la nieve que comenzaba a caer suavemente, muy parecida a la de ese día fatídico. Harrison se acercó, deteniéndose a su lado. «Están todos a salvo. Buen trabajo del equipo», dijo, y por primera vez la palabra equipo sonó como si perteneciera a ambos. Riley asintió con la cabeza sosteniendo su casco en la mano, el cansancio de la misión mezclado con una profunda satisfacción. La imagen de ella allí, una líder forjada en el fuego y el hielo, se convirtió en el símbolo de la base. Su historia y la de Harrison ahora eran un estudio obligatorio en la academia, un testimonio de que la cultura de una organización no es inmutable. Puede ser destruida por la arrogancia, pero también puede ser reconstruida por el coraje, la humildad y la convicción inquebrantable de que el verdadero deber de un soldado no es probar su fuerza, sino usar esa fuerza para proteger a los demás, sin importar el costo personal. La gran lección de esta historia es simple: el honor se mide por los actos, no por el rango. Si estás de acuerdo, muestra tu apoyo con un me gusta. Deja tu opinión en los comentarios y, lo más importante, suscríbete para más relatos de coraje. Hasta la próxima.